Éxodo 11, versículo 10. Moisés y Aarón realizaron ante el faraón todas estas maravillas, pero el Señor endureció el corazón del faraón y éste no dejó salir de su país a los israelitas. Si nota, en este versículo ha iniciado una guerra. La guerra es por la liberación del pueblo de Dios, Israel. Es evidente que en esta guerra no lucha el pueblo, pues es el cautivo o es el botín. No inicia esta lucha tampoco su libertador humano, Moisés. De hecho, él no tenía la intención de liberar al pueblo de Israel más. Después de aquel fracaso que tuvo en Egipto, hacía 40 años antes. Sino que esta guerra la inicia el mismo Dios de la gloria, el Dios todopoderoso. La liberación del pueblo de Dios de un sistema opresivo no es fácil. Por eso es que no la podía liderar Moisés por su propia cuenta y no la podía hacer el pueblo de Israel, porque esta lucha había de ser contra un sistema opresivo. Y déjeme decirle que ser liberado de un sistema opresivo no es fácil. Requiere de un poder supremo, el poder de Dios. Israel ya no está en Egipto como un amigo, como un aliado, sino ahora está en Egipto como un esclavo. Y si nunca el esclavo va a tener la capacidad de poder estar sobre su señor. Es esclavo en Egipto y la única manera de que el esclavo pueda salir es que llegue un señor más fuerte, un amo más poderoso y lo pueda hacer libre. Por eso ha llegado el tiempo y Dios entonces inicia esta batalla. La lucha de Dios. Esto lo llamamos la guerra de Dios. La guerra de Dios para liberar a su pueblo. Ahora entendamos lo siguiente, y de esto voy a hablar en esta mañana. La lucha de Dios para liberar a su pueblo tiene tres frentes, tres partes en esta lucha. Primero, Dios tiene que luchar con sus siervos. Dos, Dios tiene que luchar contra su mismo pueblo. Y número tres, Dios tiene que luchar contra el opresor. Hay tres etapas en toda lucha. Cuando Dios lucha para poder liberar a un pueblo, para liberar a un oprimido, tiene Dios que luchar uno contra aquel instrumento que Dios va a usar para liberar. Toda espada tiene que ser tratada. Toda arma tiene que ser forjada. De igual manera, todo siervo de Dios tiene que ser preparado para ser un instrumento en la mano de Dios poderoso para ejercer una liberación. ¿Quién es ese siervo aquí? Moisés. Hemos entendido que Moisés pasó por un proceso de 80 años para ser forjado y convertirse en un instrumento poderoso en la mano de Dios. Pero entonces Dios tiene que luchar con su siervo Moisés para forjarlo y para asegurarse que su siervo Moisés está precisamente en la mano del Dios poderoso, porque es en el único lugar en donde una arma forjada puede ser verdaderamente poderosa en contra de enemigos que son muy fuertes. Para que los siervos, para que aquellos ministros puedan servir a Dios, necesitan estar en la mano de Dios y haber sido forjados por Él. La segunda lucha, le digo, es con el mismo pueblo. El pueblo de Israel. El pueblo de Israel tiene la emoción y tiene la necesidad y tiene ese deseo de salir de esa opresión, pero también Dios tiene que tratar con él, porque es un pueblo duro de corazón. ¿Cómo lo podemos aplicar a nuestra vida? También lo aplicamos a nosotros mismos, lo aplicamos al pueblo de Dios que hoy es la iglesia. Dios también tiene que luchar con su iglesia, de modo que se ajuste, que sea desempolvado, que seas zarandeado, para estar en el lugar y en la condición necesaria para que entonces pueda ser liberada. Nuestras almas necesitan ser liberadas, pero para ser liberadas eso no es fácil. Ninguna liberación se realiza de una manera fácil. Hay una guerra, hay una lucha. Usted
has sido esclavo del pecado, yo he sido esclavo del pecado y ha sido fácil ser liberado. Jesús murió en la cruz y le costó. Y cada día, hermano, que se predica el evangelio, hay una guerra espiritual para liberar a las almas de su pecado. Y cada día, hermano, inclusive almas que están sometidas a ataduras emocionales, ataduras espirituales, ataduras inclusive demoníacas, hay guerras espirituales para liberar a las personas. Se requiere una fuerza superior para poder alcanzar la victoria y la libertad. Y la tercera lucha dijimos que es con el opresor. En este caso estamos hablando del faraón, del mismo representante de Egipto. Para nosotros es el sistema del mundo. Nosotros tenemos que ser liberados del sistema del mundo. Y de hecho, estamos siendo liberados del sistema del mundo. Porque estamos siendo liberados del sistema del mundo, hay una guerra de Dios con sus siervos, con su iglesia y con el mismo sistema del mundo, con el mismo Egipto. Entonces, hay una guerra espiritual de 3 niveles. La lucha para ser liberados empieza porque Dios tiene que luchar contra nosotros mismos. Pero esa lucha, fíjese que no es muy fuerte, pero hay una lucha. Dios tiene que prepararnos para salir de Egipto. Y eso es una lucha. ¿Usted ha salido del mundo fácilmente? No. ¿Dejó sus vicios fácilmente? No, ¿verdad? ¿Ha dejado de decir malas palabras fácilmente? ¿Ha dejado a sus antiguas amistades fácilmente? ¿Ha dejado de disfrutar la cervecita, la música del mundo, la fiestecita fácilmente? Porque está pegado a Egipto y Egipto lo tiene esclavo. Entonces empieza una lucha ¿contra quién? Dios puede luchar y lo está haciendo contra el mundo, pero también tiene que luchar contra usted. De hecho, hay una guerra, hermano. Hay una guerra de Dios contra cada uno de nosotros, porque hay áreas de nuestra vida que todavía somos pueblo de Dios. ¿Usted se cree pueblo de Dios? Pero ¿verdad que todavía hay luchas de Dios contra nosotros? ¿Verdad que hay cosas que Dios tiene que sacar de nosotros? ¿Verdad que Dios nos va a llevar al cielo? Pero para que nos lleve al cielo tenemos que dejar el mundo. Porque lo del mundo no va a entrar allá. Y muchos de nosotros estamos tan enamorados por las cosas del mundo, estamos tan apegados a las cosas del mundo, estamos tan apegados a nuestra religiosidad, estamos tan apegados a nuestra mundanalidad, que no estamos listos para salir de Egipto. Pero si somos pueblo de Dios, Dios tiene que batallar contra nosotros. Y por eso, hermanos, Dios batalla contra nosotros. Va a batallar contra nosotros. La lucha verdadera de Dios, claro que es con Egipto, pero esta lucha es muy fuerte. Y nosotros, mientras Dios lucha con Egipto, necesitamos sobrellevar el tiempo y las circunstancias que le lleven a Dios tratar con Egipto. ¿Usted puede ver cómo está Dios tratando con el mundo? ¿Puede discernir lo que está pasando en el mundo? ¿Ha leído las noticias? ¿Ha leído las noticias? ¿O ha visto las noticias? ¿Verdad que la economía está difícil? Yo no sé, hermanos, si la economía se va a poner mejor. Es posible que se ponga peor. Hay cosas en la economía que no entendemos, hay agendas que no entendemos a simple vista, pero se está preparando, hermano, el escenario para la venida del Señor Jesús. El escenario yo creo que ya está listo. Y todo se está acomodando, hermano, porque nuestra redención está cerca. Hemos de salir de Egipto, hermano. Pero Dios va a tratar con Egipto y a medida que Dios trabaja con Egipto, usted y yo vamos a padecer las plagas que Dios traiga sobre Egipto. No estoy diciendo que vamos a pasar la gran tribulación, sino estamos hablando de que Dios tiene un trato con el mundo y en su trato con el mundo, para que nosotros seamos liberados, nosotros necesitamos paciencia. Necesitamos cooperar con Dios y que Dios trabaje y lidie no nada más con Egipto, sino que lidie también con nosotros. Porque mientras Dios lucha con nosotros, mientras Dios lucha con el mundo, Dios está luchando contra nuestras debilidades. ¿Qué es lo que está luchando o qué es lo que está, contra qué pelea Dios con nosotros? No es con nosotros en sí, porque Dios nos ha redimido, nos ha salvado. ¿Contra qué combate nosotros? Contra nuestras debilidades. Somos débiles, todavía nos gustan cosas del mundo y deberíamos cooperar con Dios. ¿Para qué? Para dejarlas. Necesitamos cooperar con Dios. Así que el primer encuentro de Moisés y Aarón
con el faraón, en el capítulo número 5, usted va a ver que ahí se encuentra el encuentro de faraón, de Moisés y Aarón con faraón. Ese primer encuentro, le tengo una noticia, fue todo un fracaso desde el punto de vista humano. Fue un propósito de Dios. La petición de que dejara ir al pueblo de Israel no solo fue negada, sino que trajo daño a la relación. El pueblo fue obligado a trabajar más y los capataces fueron inclusive maltratados físicamente. Vaya conmigo al versículo 4 del capítulo 5 para que usted pueda ver la respuesta del faraón a la petición de Moisés y Aarón, que llegaron como representantes de Dios y le dijeron: faraón, Dios dice que dejes ir a su pueblo para servirlo en el desierto. ¿Y qué respondió el faraón? ¿Qué les dijo? Moisés y Aarón, replicó el rey de Egipto, ¿por qué distraen al pueblo de sus quehaceres? Vuelvan a sus obligaciones. ¿Sabe qué les dijo a ellos? No anden ustedes alborotando al pueblo, que Dios los va a libertar, porque seguramente ya había llegado a sus oídos lo que el pueblo estaba tramando y lo que Dios sabía, por qué Dios había levantado a Moisés. ¿Pero qué les dijo? Ustedes dejen de distraer al pueblo, ¿sí? Vuélvanse mejor, ustedes, Moisés, Aarón, pónganse a trabajar también. O sea, les dijo flojos. No anden que van a liberar al pueblo, mejor ustedes también pónganse a trabajar. Vaya ya al versículo 17, mire lo que más les dice el faraón. Cuando llegan los líderes del pueblo de Israel que estaban siendo ya lastimados, ¿por qué? Porque hubo un daño al pueblo, se les incrementó el trabajo, los castigó todavía más el faraón y les dijo: pónganlos a trabajar más, pero no les den materia prima, que la busquen ellos. Y además, como no lograban la cuota, los egipcios, los principales egipcios, lastimaban a los mayordomos o a los jefes de los demás israelitas. Si los jefes llegan con el faraón y les dicen: oye, eres un injusto con nosotros. ¿Y cuál fue la respuesta de faraón? Haraganes, eso es lo que son, una bola de flojos. Así le llamó al pueblo el Egipto. De hecho, así nos llaman a veces a los cristianos. ¿Cómo que ustedes van a ir a la iglesia los domingos? No somos haraganes, sino al contrario, servir a Dios es porque somos diligentes. Esto no es una cuestión de flojera, sino es una cuestión de diligencia. Pero bueno, haraganes, exclamó el faraón, eso es lo que son. Por eso andan diciendo: déjanos ir a ofrecerles sacrificios al Señor. Ahora vayan a trabajar. No se les va a dar la paja, pero tienen que entregar su cuota de ladrillos. Los jefes de cuadrilla israelitas se dieron cuenta de que estaban en un aprieto cuando se les dijo que la cuota diaria de ladrillos no se les iba a rebajar. Así que al encontrarse con Moisés y Aarón, que los estaban esperando a la salida, les dijeron: que el Señor los examine y los juzgue, o sea, a ustedes. Por culpa de ustedes somos unos apestados ante el faraón y sus siervos. Ustedes mismos les han puesto la espada en la mano para que nos maten. Fíjese, Dios le dice a Moisés: yo te levanto para que vayas y saques al pueblo. Moisés va con el pueblo y les dice: Dios nos ha mandado para liberarlos, los emocionan, Dios nos va a liberar, vamos a ir con el faraón, ellos están esperando que haya una respuesta positiva, porque Dios está detrás de todo esto. ¿Y cuál es la respuesta que reciben? Lo contrario, negativa. Y entonces, ¿dónde empieza la lucha de Dios? Con el pueblo. ¿Qué es cómo ve el pueblo ahora a los enviados de Dios? A los siervos de Dios. Y empieza Dios a tratar tanto con sus siervos como con su pueblo. ¿Cómo ve el pueblo ahora a los siervos de Dios? Ustedes tienen la culpa. Moisés y Aarón, ustedes tienen la culpa porque ahora estamos en una peor condición de la que estábamos. ¿Por qué? Por causa de ustedes. ¿Quiénes tienen la culpa? Los siervos. Así como cuando la iglesia a veces le echa la culpa, ¿a quiénes? A los siervos. Y somos responsables, vamos a dar cuenta, hermano. Pero sabe una cosa, debe entender que todos estamos bajo un proceso de Dios. Y mientras no lleguemos al reino de los cielos allá,
Todos vamos a estar en un proceso y tenemos que ser pacientes hasta que Dios termine la obra. Usted no va a recibir respuesta de Dios la que usted quiere y la liberación que usted quiere hasta que Dios termine la obra. Aún no se ha terminado, aún no se ha acabado la obra. Dios tiene su tiempo y tiene sus formas. Hermano, debe entender que cuando usted le pide algo a Dios, usted tiene que ser paciente, y si no recibe lo que usted quiere, es porque Dios está tratando tanto con el mundo como con usted. Si usted está orando porque un familiar se convierta y es un dolor de cabeza, usted debe saber que Dios está tratando tanto con usted, igual que está tratando con él. Voy a poner un ejemplo. Muchos a veces dicen, fue por la culpa del pastor, de lo que predicó el pastor, que ahora mi familia ni quiere ir a la iglesia. Porque ese día que llevó la familia se le ocurrió al pastor a hablar de la idolatría. O se le ocurrió al pastor hablar del vicio. Y parece que estaba esperando a mi familia para darle. Y ya no quieren ir a la iglesia. Déjeme decirle algo, hermano. Es porque Dios está tratando con un enemigo que es el mundo. Y no puede bajarle, hermano, Dios a su volumen. Dios no puede bajarle a su trato con el mundo. Y tampoco puede dejar de tratar con su familia. Y también está tratando con usted. Entienda esto, hermano. Vamos a padecer en el camino el trato de Dios. Nosotros estamos siendo tratados, los siervos. La iglesia está siendo tratada. Y la gente del mundo está siendo tratada. Moisés, tienes la culpa. Es fácil culpar. Espérese, Dios mandó que Moisés dijera eso, que abriera la boca. Dios lo mandó. Entonces, ¿qué hay que hacer? Someternos a la guerra que Dios está teniendo, esta triple guerra. Entienda esta guerra espiritual, a lo mejor no la había visto, pero la guerra espiritual está en las manos de Dios, no está en mis manos ni en la suya, está en las manos de Dios, por la liberación de su pueblo. Dios nos va a liberar, nos va a sacar, hermano, no como usted piensa, no como usted dice, sino como Dios está estableciendo. Dios lo va a hacer, hermano. Creamos, confiemos y estemos contentos con que Dios está obrando. Sigamos orando. Amén. Por un lado, los israelitas, ¿qué es lo que pasa con esta respuesta de Faraón? Pierden la fe. Las promesas, hermano, no se ven cuando los ojos están nublados de congoja. Mire lo que dice el capítulo 6, versículo 9. Versículo 5. Dios le dice a Moisés lo siguiente, fíjese cómo es Dios tan bueno. He oído además el gemir de los israelitas, a quienes los egipcios han esclavizado, y he recordado mi pacto. Así que ve y dile a los israelitas, yo soy el Señor y voy a quitarles de encima la opresión de los egipcios. Voy a librarlos de su esclavitud, voy a liberarlos con gran despliegue de poder y con grandes actos de justicia. Haré de ustedes mi pueblo y yo seré su Dios. Así sabrán que yo soy el Señor su Dios, que los libro de la opresión de los egipcios. Y los llevaré a tierra que bajo juramento prometí darle a Abraham, Isaac y Jacob. Yo, el Señor, les daré a ustedes posesión de ella. Oiga, ¿no le gustaría esa promesa? Llegó Moisés con el pueblo y les dijo esa promesa y les dijo, este es Dios. ¿Y usted cree que el pueblo dijo, amén, gloria a Dios? Mire lo que dice el siguiente versículo. Versículo 9. Moisés le dio a conocer esto a los israelitas, pero su desánimo y las penurias de su esclavitud, ellos no le hicieron caso. Esa es la respuesta natural y esa es la guerra de Dios con nosotros, el pueblo de Dios. Que cuando vienen las situaciones difíciles, nuestra moral se nos baja y es fácil perder la fe y la confianza en lo que Dios ha dicho. Mire la promesa de Dios que les da. Y que no se la está dando nuevas, es una promesa que Dios ha tenido desde siempre. Pero ¿qué pasa con el pueblo? No es paciente con el trato que Dios tiene con Egipto. Mi hermano, el que empezó en nosotros la buena obra, dice la Biblia,
la perfeccionará. Dios nos va a liberar de esta tierra, de este mundo. Si Dios le ha dado promesas, no espere que se cumplan hoy, sino al tiempo de Dios. No se desanime, no se desanime, no se desanime. Aunque vea las cosas que están al revés, aunque vea que las cosas no van bien, aunque no sienta usted, hermanos, que yo no siento, es que no nos movemos por sentimientos, aunque esté más oprimido que antes, o sea, sienta que Satanás parece que se le puso al contrario, usted empezó a buscar más de Dios, empezó a venir a la iglesia y todo se le puso en contra. Es precisamente cuál es la guerra que usted está teniendo contra el mismo faraón, o no la guerra suya, la guerra de Dios, porque debe entender que la guerra no es nuestra, es del Señor, y gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces imagínese a Moisés, y yo no lo culpo, hermano, va y les da esta promesa de Dios y el pueblo le dice, mejor ni te aparezcas aquí, Moisés. Casi yo creo lo corren a Moisés. Y entonces, ¿qué pasa con Moisés? También se desanima. El siervo de Dios también se desanima. Ve al versículo, capítulo 6, versículo 10. Entonces el Señor habló con Moisés y le dijo, ve y habla con el faraón, el rey de Egipto, dile que deje salir de su país a los israelitas. Otra vez Dios, imagínese. No le fue bien, ¿verdad? Y otra vez le dice, ve otra vez. ¿Qué le dijo Moisés? Pero Moisés se enfrentó al Señor. Entonces, ya ve que ahí hay una lucha ya. Y hay una guerra. Y ya Moisés ya se le enfrentó al Señor y le dijo, ¿y cómo va a hacerme caso el faraón si ni siquiera los israelitas me creen? Ni el pueblo. Si los cristianos no funcionan, los del mundo, menos. ¿No? Además, otra vez, el mismo problema que Moisés le decía, no tengo facilidad de palabra. Le vienen los traumas y complejos otra vez a Moisés. Eso nos pasa a los seres humanos. Cuando queremos servir a Dios debemos saber que no vamos a ir con nuestros traumas y complejos, tenemos que ir con el poder de Dios. Y nuestros traumas y complejos son para mantenernos humildes. La única manera, hermano, de poder hacer que Dios se exalte en nuestra vida. Y entonces, ¿qué dice? Versículo 13. En otra ocasión el Señor habló con Moisés y Aarón acerca de los israelitas y del faraón, rey egipcio. ¿Y qué hizo Dios entonces? ¿Qué dice ahí? Ya no te quejes, Moisés. ¿Qué les dijo? Les ordenó sacar de Egipto a los israelitas. O sea, ya no pelees conmigo, Moisés. No te estoy pidiendo permiso, ni te voy a dar, no voy a hacer nada. Te estoy ordenando que vayas y saques a los israelitas. Ya cuando Dios manda, de hecho Dios lo había mandado desde el principio, pero todavía Dios fue ahí, estuvo trabajando. Y hay una guerra nosotros con Dios, ¿servimos a Dios o no servimos a Dios? Y esa es la guerra que tenemos muchos. Pero Dios, ¿qué está haciendo aquí? Le ordena, le ordena. ¿Cuál es la lección en esto, mi hermano? Que tanto los siervos de Dios como el pueblo de Dios requiere fe y paciencia en tanto que Dios obra. ¿Usted y yo qué necesitamos? Fe y paciencia en tanto que Dios obra. Porque es con una mano más fuerte que podemos ser liberados de una mano fuerte. De la opresión no podemos ser liberados por nuestra fuerza, sino por una fuerza mayor. No dependemos de mano humana, puesto que el enemigo podría oprimir a otro pueblo o a otra persona humana, o inclusive al siervo de Dios. Déjeme decirle que usted no puede depender del pastor para la liberación. Hermano, no vamos a llegar a la gloria por las virtudes del pastor, de los siervos, sino del poder de Dios, que nos ha capacitado y que está lidiando con nosotros, porque Dios está trabajando con los siervos, está trabajando en nuestras vidas para capacitarnos para que Dios nos lleve tanto a usted como a mí a su gloria.
Dios está trabajando con cada uno de nosotros. ¿Y quién es la mano fuerte que nos va a liberar? Es Dios mismo. Porque los pueblos, las iglesias, los seres humanos fracasan, pero Dios nunca. El faraón puede combatir, hermano, el Dios de este siglo es poderoso y tiene sometido a los pueblos, a las naciones y a los gobiernos, a las personas, pero no han podido someter a Dios. Así que, ¿quién va a ser su libertador, hermano? ¿Algún ser humano? ¿Alguna denominación? ¿Algún grupo? ¿Alguna nueva filosofía? ¿Alguna nueva moda? No, es el poder de Dios. A Él nos vamos a someter y ¿qué tenemos que ser? Pacientes. Bien, entonces, Dios lucha con sus siervos y Dios lucha con su pueblo. Pero esa lucha Dios la tiene, es más sencilla. Pero ahora viene una lucha, hermano, que quiero que usted observe y que entienda. La lucha de Dios con el opresor. Y que analice cómo es que Dios opera con el opresor. Con Egipto. Dios lucha con los poderes de los opresores. Un opresor no es opresor si no tiene un poder. Yo no puedo oprimirlo a usted si no tengo un poder delegado. ¿Quiénes se convierten en grandes opresores, hermano? Los sistemas del mundo. Empresas son poderes. Gobiernos son poderes. ¿Sí? Y hay un sistema que se llama el mundo. Al mundo le llamamos ese sistema de maldad que se mueve en nuestra vida diaria. Y son poderes. Esos poderes hacen que nosotros estemos sometidos a ellos. Hay un poder económico al cual estamos sometidos. Dígame aquí, ¿quién puede vivir sin dinero? ¿Alguien aquí puede vivir sin dinero? Entonces es un poder que nos tiene sometidos. Ahora bien, ¿Dios nos puede dar dinero? Sí. ¿El mundo nos puede dar dinero? También. ¿De quién recibimos dinero? ¿De los dos? Pero mire, Dios usa el mundo y un sistema económico a donde estamos metidos y sometidos, a través del cual Dios nos va a usar y bendecir. Dios nos bendice, Dios nos sustenta. Dios es el que nos sustenta. Si usted tiene un trabajo es por la gracia de Dios. Pero a veces, si no tenemos cuidado, el sistema del mundo que hace nos oprime. Cuando dejamos de depender de Dios y aprendemos a depender del mundo. Israel estaba dependiente de Egipto, estaba oprimido. Entonces, hay un opresor. La economía se puede convertir en un momento dado en un opresor. Si a este gobierno se le ocurren ciertas estrategias, nos oprimen a los hispanos. Los hispanos estamos sometidos a un sistema. Y dependemos de cada situación que vivimos. Hermanos que vienen de Cuba vienen de un sistema económico. ¿Y cuál ha sido la situación? Un sistema opresor. Están sometidos a un sistema. Y dependen de las decisiones que tomen. Si abren oportunidades, si cierran oportunidades, estamos sometidos a un sistema del mundo. Pero Dios no está sometido a ellos. Los que estamos sometidos somos nosotros. ¿Y usted puede hacer algo en contra de esos sistemas? Dice, bueno, podemos hacer bulla y vamos a derrocar sistemas. Pero la Biblia dice que Dios es el que pone reyes y el que quita reyes. Entonces, ¿quién es el que puede liberarnos o el que tiene poder sobre ello? Es Dios. Entonces, Dios lucha con los poderes de los opresores. Y le voy a hablar de 3 poderes que hay en el mundo. 3 poderes que había en Egipto que son los mismos poderes que hay en el mundo. Número 1, el corazón endurecido. El más fuerte de los poderes que tiene el mundo es el corazón
endurecido del hombre. Número 2, los ídolos del hombre. Y número 3, las hechicerías de los hombres. 3 cosas importantes. ¿Qué es lo que mantiene oprimido a los hombres? ¿O qué hay en Egipto que nos pueden inclusive afectar a nosotros? El corazón duro del hombre, los ídolos del hombre y las hechicerías de los hombres. Egipto, que tenía un faraón con un corazón endurecido, ídolos y hechicerías. Y es contra lo cual se enfrenta Moisés. Dios empieza, hermano, mostrando su poder por medio de señales y plagas. Si usted quiere entender por qué Dios manda a Moisés con señales y prodigios, es porque Dios tenía que combatir contra esos 3 poderes. Y empieza a combatir con Egipto. El pueblo de Israel no salió así fácil, hermano, sino después de que Dios envió señales y las famosas 10 plagas. ¿Cómo Dios trató con los poderes de Egipto? Con plagas. ¿Cómo Dios trató con los poderes de Egipto? Con plagas. El primer poder, Dios empieza a mostrar su poder. ¿Cómo? Les da un resumen de cómo es que Dios va a lidiar con Faraón. Le dice a Moisés: Moisés, ve con el Faraón y haz las señales que yo te mando. Fue Moisés, ¿y qué hizo delante de Faraón? Le dijo a Aarón, toma tu vara y déjala. Y dice la Biblia que se convirtió ¿en qué? En serpiente. La tomó de la cola, como Dios le había dado la señal a Moisés, y ¿qué pasó? Se convirtió en una vara, ¿verdad? Dice la Biblia que esta señal tuvo algo interesante. Los magos de Egipto la imitaron. Dice la Biblia que cuando la convirtió en una serpiente, llegaron los magos de Egipto, los sabios de Egipto, de Faraón, e hicieron lo mismo con sus varas. Utilizaron sus varas, las dejaron caer y se convirtieron también en serpientes. Pero ¿qué es aquello que causó conmoción en el mismo Faraón? Dice la Biblia que la serpiente de Moisés se comió a las demás serpientes. ¿Usted recuerda o lo ha visto en las películas que los faraones aparecen con una como serpiente aquí? Porque Dios, ¿qué es lo que le está mostrando? Está desafiando directamente el orgullo del rey, el orgullo de Faraón. ¿Por qué? Recordemos que esta señal o esa serpiente que traía el Faraón era una alusión a un ídolo, la serpiente Ureo. Era una cobra que era emblema de la diosa Udjo, adorada en el Bajo Egipto, que simbolizaba la fuerza que le daba victoria sobre sus enemigos. Así que cuando ellos adoraban esa serpiente, adoraban ese ídolo, Moisés aparece con un dios, ahí sería una serpiente que es más poderosa y desafiante ante ¿cuál? Ante cualquier poder de Egipto. Es decir, el primer encuentro y la primera señal es un desafío del Dios de la gloria ante los ídolos, ante el ídolo de la autoridad del mismo Faraón. Hermano, entendamos que Jesucristo fue el mismo desafío de Dios ante el mismo Satanás. Déjeme decirle cómo. Jesús se hizo carne. ¿Sabe cuál es ese desafío ante el mundo? Un bebé. Entienda eso. En Belén. ¿Qué es lo que fueron a ver los magos y adoraron? Un bebé. Los magos del oriente, ¿qué vinieron a adorar? A un bebé. Pasaron por Herodes, ¿y qué es lo que le causó a Herodes? Conflicto, y mató niños. No vinieron a adorarlo a él. Vinieron a adorar a un rey que había nacido. ¿Y qué encontraron los reyes? A un niño. Es el desafío de Dios ante todo poder y toda autoridad. Si hay un desafío en contra de Satanás y contra este mundo, es Jesucristo mismo, hermano. Su fe, dice el libro de Juan, vence al mundo. Es Jesucristo nuestra victoria, mi hermano. Debemos entender que nuestra victoria no está aquí, está en Él.
Y son tan humanas nuestras victorias y nuestras armas son espirituales y poderosas para destrucción de fortalezas y están puestas en la fe en uno que murió, en uno que resucitó. Es algo extraño, para los judíos no lo pueden entender. Para los griegos era un escándalo, ¿cómo creer en uno que murió en una cruz, pero que se levantó de entre los muertos? Hermano, nuestra fe cristiana vence al mundo. Por eso, mi hermano, si usted no se le ha revelado la fe cristiana, no puede vencer al mundo, no puede salir de su mundanalidad y de sus ídolos. Si usted no se revela a Cristo de la gloria, al Cristo resucitado, usted seguirá sometido a este mundo, a sus riquezas, a sus deseos, a sus pasiones y a sus ídolos. No va a salir de ahí, no va a salir de su religiosidad, no va a ser liberado. Y nunca va a poder llegar al destino que Dios tiene para nosotros. La vara y la serpiente de Moisés se convirtió en un desafío directamente al faraón. Dice la Biblia que el faraón se endureció y dijo, no, yo no los dejo ir. Y entonces Dios manda ¿qué? 10 plagas. La primera plaga es que las aguas se convierten en sangre. El río Nilo era un dios para los egipcios, que representaba su sustento y la fuente, lo principal de su economía. Cuando llega Moisés, dice la Biblia, que se convierte el agua en sangre. Y fue la primer señal que hizo Moisés. Pero ¿qué pasó con el faraón? Se endureció. No los dejó ir. Y entonces después, ¿qué vinieron? Ranas. Se dice que hay algunos que tratan de explicar los milagros, fueron milagros de Dios, hubo una intervención de Dios, pero hay ciertas explicaciones que nos ayudan a entender lo que se refería. No es que en el río estuviera fluyendo sangre, sino que era una agua roja, posiblemente que estaba causando la muerte y la peste de todo el lugar. Era intomable, no se podía tomar. Y hay en el río Nilo algunas situaciones que pasan determinadamente o en determinados periodos del año en donde el agua se torna roja por los minerales que se acumulan ahí. Sin embargo, esto fue sobrenatural, esto fue mayor, de tal forma que el pueblo de egipcio ya no podía tomar el agua del río Nilo, ni todos los sistemas de irrigación, ni todos los sistemas que había en aquel tiempo. Que dice la Biblia que tuvieron que escarbar cerca del río para encontrar agua en otros manantiales. Y posiblemente con eso subsistieron por la gracia de Dios, pero Dios esto lo mostró para traer a Egipto juicio y una buena llamada de atención. Pero ¿qué pasó con esa llamada de atención? El pueblo egipcio dijo, no. El faraón dice, endureció su corazón. Y entonces Dios le manda ranas. ¿Qué le manda Dios? Ranas. Para los egipcios fue un castigo doble porque una parte porque esta gente era muy limpia, amante de la higiene, así que el asco producido por las ranas era intenso, al mismo tiempo por la locura de su sistema idolátrico, pues ellos adoraban a las ranas. La rana era un símbolo del principio vital y de la multiplicación de la vida, y una de las manifestaciones de la diosa Hathor fue representada con la cabeza de una rana. Y cuando Dios entonces mandó ranas para que los mismos egipcios repudiaran a las ranas, para que encontraran un repudio en contra de ¿quién? De sus mismos ídolos, y decirle, yo estoy sobre tus ídolos. Se entiende que el mismo problema que hubo en las aguas en el río Nilo produjo una sobrepoblación de ranas, por lo cual hubo ranas a morir. Pero el faraón no quiso hacer caso y endureció su corazón. Los magos, dice que hicieron sus magias y convirtieron el agua en sangre. Así que el faraón dijo, mira, mis magos lo pueden hacer. Cuando hubo ranas, también los magos sacaron ranas. Pero eso, algunos dicen, eso fue fácil, porque si ya estaba todo el ambiente para producir ranitas, tantas ranitas en Egipto, ellos pudieron haber tomado, las ranas se producen ya de ajolotitos, de seres ya vivos, pero realmente ellos no produjeron vida. Pero tuvieron un problema, la tercera plaga. La tercera plaga eran los mosquitos. Dios trae a ellos mosquito. Y ahí los magos de Egipto
ya no pudieron hacer ni un solo mosquito. Algunas traducciones le llaman piojos. El original no se traduce como piojos, sino un montón de insectos tipo mosquitos. Por eso que le estoy diciendo mosquito. Son mosquitos que picaban, dice la Biblia, a toda la gente. Era un mar, era una nube de mosquitos. ¿Usted ha estado en un lugar donde hay muchos mosquitos? Es horrible, pero lo que ellos vivieron fue espantoso con mosquitos que producían enfermedades y que afectaron tanto a la población como a los animales. Después entonces el faraón no se somete y entonces Dios envía moscas. Moscas. Estas moscas serían, en el inglés son los horseflies. Horseflies. En español se le conocen como tábanos y son muchas, posiblemente eran muchas clases de moscas, moscas grandes. Los tábanos son moscas grandes que pican. Las moscas que a lo mejor conocemos, las negritas, esas de ojos que hay entonces que matamos con el matamoscas, esas moscas no pican, pero causan enfermedades y en gran cantidad son una plaga. Pero estas eran moscas que picaban. De estas hay aquí en Texas. Hay algunos parques donde ahí va a haber los letreros, cuidado con las horseflies, porque esos que no los piquen, porque eso causan enfermedades y causan bacterias y además su piquete es doloroso. Imagínense lo que estaban sufriendo esos hombres. Además de que tenían ídolos en estos animales. Dios está combatiendo todos los ídolos de los egipcios. Después entonces muere el ganado. Muere el ganado, Dios manda una enfermedad, una pestilencia. El ganado era un orgullo de Egipto, era una manifestación de la riqueza de Egipto. Recuerde que eran famosos los caballos de Egipto. Los animales de Egipto eran un orgullo para ellos. Por eso Dios empieza aquí a atacar a Egipto, su orgullo, sus ídolos. Aún, hermano, el orgullo de las personas son ídolos. Lo que usted aprecia, hermano, entiéndalo, son ídolos. No debemos apreciar nada sobre Dios. Dios debe ser lo primero. Si usted aprecia su carro, lo debe apreciar, claro, para que lo cuide. Entonces apreciamos nuestras cositas, amamos nuestras casitas, amamos a nuestros hijos, amamos nuestras familias, pero nunca deben estar sobre Dios. Porque cuando alguna de esas cosas está sobre Dios, se convierte en un ídolo. Amamos nuestro trabajo, amamos nuestra profesión, amamos nuestra carrera, pero si eso se convierte sobre Dios, se convierte en un ídolo. Entonces Dios va a batallar, va a combatir eso. Por eso, hermano, debemos saber que Dios está luchando contra nosotros, contra los siervos y contra Egipto. Bien, después de eso Dios manda úlceras a todos los egipcios, a todos los animales, estaban ulcerados de una manera horrible. Posiblemente todo eso fue toda una secuencia de cosas que una traía la otra y ya no hubo forma de poder duplicar esos milagros. Era evidente para los egipcios que era el poder de Dios. Al tiempo que clamaban a Moisés, clama a tu Dios para que Dios lo quite, pero todavía ¿qué había en el corazón? ¿Qué es lo último que queda, hermano? La dureza de corazón. Los ídolos caen. Pero lo último es el orgullo, hermano, y la dureza de corazón, la forma en la que piensa la gente. Después entonces Dios manda granizo. ¿Y qué empieza a atacar ahora Dios? El orgullo o la economía a través de la agricultura. Ya acabó con los animales, ahora viene con el granizo y acaba con muchos de los animales también y acaba con todas las plantas, con muchas de las plantas. No todas, pero muchas. Todas las que estaban en cierne en ese momento, las que habían ya nacido, y muchos animales que estaban en el campo y mucha gente que estaba en el campo, porque hubo gente que sí creyó la palabra, la advertencia que se les dio, viene granizo y, fíjese, empieza Dios a trabajar en el corazón de muchos egipcios, pero no todos. Dice, muchos se quedaron afuera y esos perecieron. De igual manera, hermano, cuando nosotros anunciamos el mensaje del evangelio, muchos van a creer, pero muchos se van a quedar fuera. Por eso cuando Cristo venga, hermano, muchos se van a quedar a la gran tribulación. Se van a quedar, hermano, a los juicios que vienen, a cosechar consecuencias.
Después entonces vienen langostas. Lo último que quedó del hierbas, ¿se lo comieron quiénes? Los chapulines, grillos, langostas. Todo ese tipo de animales que eran como enjambres que vinieron. Moisés clama y se van. Y entonces después viene tinieblas. El sol para los egipcios era un dios, uno de los dioses más grandes. Usted va a ver que el sol, el dios sol, para los egipcios hay muchas representaciones del dios sol. ¿Y qué pasó? Dios combate, mira, yo te voy a mostrar quién está sobre lo que tú consideras Dios. Ya te mostré que yo estoy sobre el dios Nilo. Ahora te voy a mostrar que yo estoy sobre el dios sol. ¿Y qué les trajo? Tinieblas. Se entiende que esas tinieblas posiblemente fueron lo que se llama, lo que es conocido en el Oriente Medio como el Kamsin o Chamsin, que es el temporal de arena y polvo. Son tormentas de arena que llegan y que tapan todo, al grado de que no se ve nada. Algo muy conocido y temido en aquellas áreas desérticas y en tierras vecinas a ellas. En cada señal Dios se mostraba como un Dios vivo ante los dioses muertos de los egipcios y sus hechicerías. Le dije que Dios combate contra quién. Número uno, nuestros ídolos. Y después va a combatir también con nuestras hechicerías. Hechicerías. Entonces, Dios trabaja contra nuestras dureza de corazón. Dureza de corazón. Mire la dureza del corazón del rey de Egipcio. En Éxodo capítulo 5, versículo 2, el faraón le responde a Moisés de esta manera espantosa. Aquello que le dijera a Moisés holgazán, que le dijera al pueblo del rey holgazanes, está bien, les damos chance. Pero miren lo que habla el faraón para que vea la dureza del corazón que había en faraón. Éxodo capítulo 5, versículo 2. Y faraón respondió, ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Y yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. No hay nada tremendo que ponerse en contra de Dios. Y mire la dureza del corazón de faraón, que le duró todo el tiempo, hasta que sus caballos fueron hundidos en el mar. A medida, hermano, que Dios muestra su poder, hay un pueblo egipcio que se rinde, pero todo el pueblo de Egipto padece la dureza del corazón de su rey, el faraón. Y esto es una enseñanza para cada uno de los que estamos aquí. La dureza del corazón está presente en el mundo y en el sistema del mundo, y los hombres lo vamos a padecer. La dureza del corazón hace que haya gobiernos opresivos, que haya gobiernos corruptos. La dureza del corazón es lo que nosotros decimos, bueno, ¿por qué estos no entienden? ¿Por qué hacen y toman esas decisiones que toman los que están en eminencia, los que están en lugares importantes? ¿Qué se llama? Dureza de corazón. ¿Qué es lo que hace que haya ahorita leyes que están trayendo perversión y que están fomentando la perversión en el mundo hoy? La dureza de corazón. Y esto, hermano, no está siendo mejor, está siendo peor. Y por eso, hermano, no dude que muchas de las catástrofes que suceden alrededor del mundo son consecuencias de la dureza del corazón de nuestros pueblos y de nuestros gobiernos. Porque Dios está liberando a su pueblo. Y tenemos que ser guardados, hermano, y tenemos que tener paciencia de todo lo que ha de venir. Y de hecho, hermano, se va a cumplir, la gran tribulación, vienen cataclismos mundiales. Y por eso debemos estar listos para que el Señor nos libere. Que el Señor nos libere, que el Señor nos saque y que el Señor nos dé victoria. Y la última son las hechicerías. Dios avergüenza las hechicerías. Si usted recuerda o le platiqué, los hechiceros de Faraón hicieron milagros. Yo quiero preguntarle a usted, ¿usted cree que existan la hechicería y que la hechicería haga milagros? ¿O será que son mentiras? Hay de todo. Hay charlatanes, pero debemos entender esto, hermano, y esto es lo que debemos tener cuidado. Las hechicerías del mundo, no podemos irnos con ellas y debemos tener cuidado. Los seres humanos somos hechiceros. Le voy a repetir eso.
los seres humanos somos hechiceros, estamos dados a las hechicerías. Por eso inclusive en las iglesias evangélicas hay hechicería. Inclusive se combina la hechicería con la realidad del poder del Espíritu Santo. Hermano, nosotros debemos tener cuidado de que lo que sucede en nuestras iglesias sean dones genuinos del poder del Espíritu Santo y no sean hechicerías. Le voy a decir por qué le digo que la gente es hechicera. Porque la gente ve señales y milagros y allá va. Y está esperando que le den. Por eso, hermano, va a ver a los pares de sufrir llenos con gente, comprando y llenándole las bolsas de dinero, comprándole sus agüitas, sus flores, sus pañuelos, y sabe cuánta cosa que se puede imaginar. Le aseguro que si les digo, hermano, vamos a vender aceite de unción con el que oramos aquí en la iglesia, hay más de uno que lo compra. Pues aquí lo tengo escondido. Casi no lo usamos. Y uno dice, hermano, ¿no va a usar el aceite? No, oremos así. No traigo aceite. ¿Cómo que el pastor no trae aceite para orar por los enfermos? No hay una directriz de que siempre tenemos que usar el aceite y que esto tenga alguna magia. No trae absolutamente magia. Ese aceite, es más, ni sé de qué aceite sea, hermano. Si sea aceite de oliva, si sea aceite de cocina. Pero mucha gente, ¿qué hace con esto, hermano? No, hombre, lo traen, pero como un amuleto de buena suerte. Hermano, eso es hechicería, eso no le gusta a Dios. Dios se mostró a Israel y se mostró a Egipto de una manera poderosa, el Dios verdadero. El Dios verdadero. El mismo pueblo era idólatra, el mismo pueblo de Israel. Y por eso es que, hermano, esto es importante, ¿sí? Ahora, fíjese, ¿habrán hecho los magos un milagro cuando convirtieron sus varas en serpientes? Posiblemente. Algunos piensan que eran de los encantadores, y el antiguo Egipto tenía magia. El mismo Moisés posiblemente conocía muchas cosas, porque se había criado en Egipto, sabía muchos secretos, pero aquí Dios le mostró al faraón, este no viene con los secretos que aprendió, este viene con mi poder. Pero los magos del faraón hicieron esos milagros. Dice, pudieron haber encantado las serpientes para convertirlas en varas, pero sabe una cosa, es algo sobrenatural y extraordinario. Y entonces, ¿cuál es la enseñanza para nosotros? ¿Usted cree que puede haber hechiceros que sí hagan cosas que sean extraordinarias? Los hay, hermano, y por eso debemos tener cuidado. Sea lo que sea, nosotros no debemos meternos con nada de la hechicería, porque creemos en un Dios verdadero. Debe entender esto, Dios permite al espíritu de la mentira a hacer cosas extrañas a fin de que la fe de algunos pueda ser puesta a prueba y manifestada. Usted debe entender que hay gente que dice, oye, fíjate que ahí esa bruja hace milagros. Hermano, porque a veces, y es una pregunta, hermano, fíjese que es que cuando yo estaba en el mundo yo fui con una señora, me hizo una limpia, me pasó el huevo, me pasó las ramas y me sané, hermano, me sané. ¿Verdad que a muchos los han sanado? Y hay gente que sí los han sanado, ¿sí? Y uno dice, bueno, pues no tengo explicación. No tomé nada de medicina, hermano. Y me sané. Mira, esa gente era poderosa o tremenda, ¿eh? Y uno dice, bueno, no le puedo decir, pues no creo. Pero no porque ellos hagan milagros, vamos a creer en ellos. Son hechiceros y están poniendo a prueba nuestra fe. Debemos entender, hermano, nuestra fe es pura. Mire lo que dice Deuteronomio 13, del 1 al 3. Esto es importante, quiero que usted lo guarde en el corazón. Esto es muy importante. No se debe llevar por señales mentirosas. Hay señales mentirosas que combaten con las señales genuinas de Dios. Dice, cuando en medio de ti aparezca algún profeta o visionario y anuncia algún prodigio o señal milagrosa,
dice, predicadores y todo eso. Si esa señal o prodigio se cumple y Él te dice, vamos a rendir culto a otros dioses, dioses que no has conocido, no prestes atención a las palabras de ese profeta o visionario. O sea, que hay hombres que hacen milagros, señales reales, pero que desvían el corazón del pueblo de Dios. ¿Qué hay que hacer con ellos? No les hagas caso. No prestes atención a las palabras. ¿A qué? A las palabras de ese profeta o visionario. No prestes atención a esas. El Señor tu Dios, esto es tremendo, te está probando. El Señor tu Dios te está probando para saber si lo amas con todo el corazón y con toda el alma. El creyente no le interesan, hermano, los milagros y las cosas, sino ama a Dios. ¿Cuál es el mandamiento? Que ames a Dios con todo, con tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. No puedes adorar otros ídolos. Aquellos, hermano, que te van a hacer un milagro y que te van a cobrar un dinero, esos son unos idólatras, hermano. Son unos idólatras del dinero. Porque te están haciendo, te están vendiendo, te están metiendo en el corazón idolatría, avaricia, codicia. No te están hablando del evangelio. Aunque te hablen de guerra espiritual y que te hablen de demonios y de pronto toquen a alguien y se caiga y que diga, Dios lo está liberando de demonios, o que diga, tiene un demonio de esto, tiene un demonio del otro. No les creas. ¿Qué dice la Biblia ahí? No les prestes oído. ¿A qué le debemos prestar oído? A la palabra de Dios. Y ama a Dios con todo tu corazón. Hubo magos, hermano, en Egipto convirtieron las varas en serpientes, sacaron ranas y convirtieron el agua en sangre. Hicieron señales, pero ya no pudieron los demás. Dios no se los permitió. Pero hay algunos ahí que van a ser permitidos de hacer señales mentirosas. Jesús lo dijo. En los últimos tiempos, hermano, va a haber muchos falsos profetas y muchos van a ser engañados. Que Dios nos permita, hermano, ver el poder de Dios actuando a través del Espíritu Santo en muchos de ustedes, con dones sobrenaturales y genuinos de Dios. Pero debemos tener cuidado de no permitir que haya de estos hombres en nuestras iglesias. Dios es poderoso, mi hermano. Y entendamos, Dios está tratando con nosotros y está tratando con el mundo. Dios está tratando, hermano, con la hechicería del mundo, está tratando con la idolatría del mundo y con el corazón duro del faraón y del mundo. Eso es lo que, hermano, hace los grandes problemas del hombre. Por eso el hombre está lejos de Dios. Por eso, hermano, seguimos predicando el evangelio. ¿A quiénes? A todos los corazones duros. Y sabe, por eso es que viene juicio de Dios sobre la tierra por la dureza del corazón. Dice la Biblia que en la gran tribulación, libro de Apocalipsis, muchos inclusive le dirán a los montes, tápanos, pero no se arrepentirán y no se convertirán y no se volverán a Dios por la dureza de su corazón. Muchos seguirán al anticristo. Muchos hermanos están yendo ya, preparándose, hermano, para la venida del Señor, pero no para irse con el Señor, sino para quedarse en este mundo pervertido, en este mundo al que aman. Nosotros no amamos al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Amemos a Dios con todo nuestro corazón y sepamos que Dios está luchando contra nosotros, contra sus siervos y contra el mundo, con tal de liberar a su pueblo y llevárselo a su gloria.